Buenas tardes o buenos días, estimados profesores. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de un caso clínico que se nos fue asignado para el curso de inmunohematología y banco de sangre. Los estudiantes por los que fue desarrollado este trabajo son los que pueden ver en pantalla. Y este sería básicamente el caso clínico. Es un estudio del 2017. Y este es el índice de los temas que vamos a ir abarcando a lo largo de lo que viene siendo este caso. Básicamente vamos a empezar con lo que es el historial clínico, luego ver un poco el historial serológico, el escenario de la muestra actual, los posibles desafíos que pueda tener este caso, las pruebas de laboratorio iniciales, identificación interna de anticuerpos y estudios para la identificación del anti-IgG, algunas pruebas adicionales, información clínica actualizada y ya finalmente lo que viene siendo la conclusión. Y bueno, vamos a empezar con el historial clínico. Se tiene que es una mujer embarazada, es una mujer de 25 años, ella ya había cursado dos embarazos previos y en ese momento estaba cursando el tercero. En cuanto al primer embarazo, se sabe que recibió inmunoglobulina RH prenatal y postnatal. Sin embargo, pues el grupo AB o RH del niño hasta ese momento no se conocía. Y en cuanto al segundo embarazo, recibió también inmunoglobulina RH, solo que prenatal, aunque no la recibió postnatal. Y el fenotipo del neonato de ese momento sí se sabía que era un O negativo. Y en ese momento, con el tercer embarazo, ya lleva 28 semanas y bueno, se tomó una muestra de rutina y se hizo una prueba de inmunoglobulina RH prenatal. En cuanto al historial serológico, se tiene que, bueno, esta paciente femenina es del grupo ABORH O negativo. Se le hizo una detección de anticuerpos contra glóbulos rojos en gel AHG, que contiene anti-IgG, a las 28 semanas del tercer embarazo. Tampoco se realizó una prueba de anticuerpos en el momento del parto del segundo hijo, cosa que, bueno, podemos tener en cuenta para más adelante. Y en cuanto a la muestra actual, es decir, lo que se tiene a ese momento, resulta que la paciente pues sigue presentando el O negativo, por lo que no presenta alguna discrepancia por ese lado. Se utilizó un método para detección de anticuerpos, el cual, como ya mencionamos, es el GLAHG, que va a tener anticuerpos anti-IgG. Y este resultado dio positivo dos células perdón, dos de los tres glóbulos rojos. Y entonces, pues, se tiene que en ese gel, si hubo una detección de anticuerpos como tal, de tipo IgG. Y para los resultados preliminares, o parte de ellos, se utilizó básicamente una referencia por parte de un hospital local, donde le dijeron al analista que este paciente tenía anti-D mayúscula y anti-C mayúscula también. Después, con estas pruebas, se descartaron todos los demás anticuerpos que puede haber contra los antígenos más comunes y se administró inmunoglobulina RH inmediatamente después de que se extrajo esta muestra. Entonces, bueno, esto puede tener algunas implicaciones que ya mencionaremos más adelante. Y en cuanto a desafíos, eh, se tiene que esta mujer embarazada o negativo, aparentemente, según la referencia del hospital y pues dentro de lo que se sospecha puede tener un anti-D mayúscula, a pesar de que ella ya había recibido inmunoglobulina RH eh, de forma apropiada, tanto con su primer hijo y su segundo hijo, que bueno, el segundo hijo de todas formas fue un D negativo. Entonces, la pregunta surge de que si realmente es que esta paciente tiene un anti-D y un anti-C mayúscula, o es que hay una sospecha de que esta paciente tenga un anti-G mayúscula, ya que otras posibilidades entonces serían que esta paciente tenga un anti-D mayúscula, un anti-G mayúscula, o un anti-C mayúscula y anti-G mayúscula, o que tenga todos estos tres anticuerpos. Y en cuanto a mencionar otros desafíos, se tiene también que
como ya se ha mencionado, solo se tiene una única muestra antes de que la paciente recibiera inmunoglobulina RH, y de ahí surge entonces también la pregunta de que si ella podría haber recibido, o más bien debería haber recibido, la inmunoglobulina RH. En cuanto a las pruebas entonces de laboratorio iniciales, ya para ir rastreando estos posibles anticuerpos que ella pueda tener, se tiene entonces esta tabla de reactividad de rastreo de anticuerpos, en el cual podemos ver que el fenotipo de la paciente, bueno, principalmente es una persona D minúscula, C minúscula, E minúscula, y pues en cuanto a las reactividades, se puede ver que en cuanto a las células 1, 2, 3 y 4, hay una reactividad de anti-IgG de 2 cruces, donde destaca el anti-D mayúscula, donde en la célula 1 y 2 es donde tiene la reactividad, o la que más bien se está expresando. Y en cuanto al C mayúscula, este también tiene reactividad, solo que en las células 3 y 4. También podemos ver que con la incubación a 37 grados se pierde, o más bien se debilita bastante lo que viene siendo la reacción en ambos anticuerpos. Entonces podemos ver que en el C mayúscula, si lo comparamos también con el C minúscula, esto puede deberse a un fenómeno de dosis. Pero todo apunta aquí a que efectivamente es un D mayúscula y un C minúscula. Sin embargo, hay que hacer algunas otras pruebas para poder, digamos, determinar cuáles son los anticuerpos que tiene realmente esta paciente. Entonces a esto sigue la identificación enterina de anticuerpos, las posibles respuestas. La reactividad, como ya vimos, sugiere que hay una presencia de anti-D mayúscula y anti-C mayúscula. Sin embargo, de nuevo, lo raro es que a la paciente se le dio antiinmunoglobulina RH, por lo que está la sospecha latente de que esta paciente tenga un anti-G mayúscula. Entonces hay que hacer las pruebas para confirmar o descartar esta posibilidad. Se confirmó también por profilaxis prenatal y postnatal de inmunoglobulina RH, y también se verificó que con el médico, cuando fue tomada la muestra, esta paciente no había recibido las antiinmunoglobulinas, perdón, las inmunoglobulinas. Los estudios para la identificación del anti-G mayúscula básicamente consistía en pruebas de absorción y elución. El plasma de la paciente, bueno, como ya vimos que solo fue una muestra, había que aprovecharlo al máximo. Entonces lo primero que se hizo fue absorber o enfrentar el suero con glóbulos rojos D mayúscula negativos, C mayúscula positivos y G mayúscula positivos, para después probar cuáles eran los anticuerpos que quedaban remanentes, eh, que la intención fuera detectar el D mayúscula. Y después estos glóbulos rojos fueron eluidos para enfrentarlos, pero el plasma fue eluido para enfrentarlo con D mayúscula, C minúscula, G mayúscula, para detectar la presencia de anti-C, y después se hizo el análisis de que si ambos dan positivo, pues más bien lo que habría es un anti-G, y si dan negativo, pues por el contrario no habría un anti-G. Y bueno, ya para eh, lo que viene siendo el análisis de las pruebas, la absorción con los glóbulos rojos D negativo, C positivo y G positivo sí mostraron reacción, pero en el sobrenadante o en el sobrante no se detectó un anti-D mayúscula. Y en cuanto a la elusión, cuando se enfrentaron con los D mayúscula positivos, C mayúscula negativos y G mayúscula positivos, tampoco se detectó la presencia de un anti-C. Sin embargo, con la elusión sí hubo una reacción positiva en ambos casos, y dio una reacción negativa cuando se enfrentó a glóbulos rojos, que en ese caso era más bien un G negativo. Entonces, con esto se puede confirmar que hay la presencia de un anti-G mayúscula. Con lo que son pruebas adicionales, vamos a tener lo que es la prueba para conocer el fenotipo del papá. El padre es D, C y E mayúscula positivo y C y E minúscula positivo. Esto significa que tiene todos los antígenos principales del sistema RH. Asimismo, lo que es la prueba con glóbulos rojos RG,
Aquí se busca confirmar, digamos, si el suero reacciona con glóbulos rojos con fenotipo específico. En este caso sería D y C mayúscula negativo y G positivo. En este caso la prueba fue positiva, entonces eso indica consistencia con la presencia de anticuerpos relacionados como lo que es el anti-G. También está lo que, bueno, el título, lo que viene siendo el título de anti-Gs durante el embarazo. Entonces se mide la cantidad de anticuerpos anti-G en muestras tomadas en diferentes semanas de gestación. Se midió a la semana 28, 32 y 36, dando en las 3 semanas un título de 4 cruces. Entonces, este título estable indica que no hay una respuesta inmunológica creciente y eso es bueno para la salud del feto. Y bueno, recordar lo que es el fenotipo de la madre. Para esto, digamos, también es importante conocer el fenotipo de los hijos, ¿verdad? El primer hijo fue un D positivo, eso significa que es positivo para el antígeno D. Y el segundo, pues sí fue D, C y E mayúscula negativo, entonces es negativo para esos 3 antígenos. Esto sugiere que entonces el padre tiene un genotipo RH complicado y posiblemente es D mayúscula, C mayúscula, E mayúscula y D, C y E minúscula. Por lo que entonces la probabilidad para los hijos, tomando en cuenta que la madre es DC mayúscula negativo y CIE minúscula positivo, tienen probabilidad de un 50% de ser D positivo o G positivo. Con lo que es información clínica actualizada, vamos a tener que, bueno, la paciente recibió una dosis de inmunoglobulina RH a las 28 semanas de embarazo. Eso es importante ya que se comprobó que la madre no tenía anticuerpos contra el factor RH positivos. El tercer embarazo fue monitoreado solo por un título y a lo largo del embarazo el título siempre se mantuvo constante. Luego la paciente dio a luz a las 39 semanas de gestación sin complicaciones clínicas. Además, lo que es la sangre del cordón umbilical indicó ser fenotipo D positivo y C mayúscula positivo. Eso indica que tenía el factor RH positivo y un antígeno C positivo en los glóbulos rojos. Luego, después del parto, la madre recibió otra dosis de inmunoglobulina RH para evitar que en futuros embarazos se desarrollen anticuerpos contra el factor RH en el caso de que el bebé resultara ser RH positivo. Hablando un poco sobre los desafíos del caso, recordar lo que viene siendo un poco el contexto clínico del caso, ¿verdad? Recordar que la paciente embarazada, bueno, es una paciente embarazada con anticuerpos detectados en el suero que inicialmente parecían un anti-D mayúscula y un anti-C mayúscula. La paciente pues tiene antecedentes de profilaxis con inmunoglobulina RH, lo que generó preocupación por posibles interferencias serológicas. Lo que son limitaciones diagnósticas, solo se pudo evaluar la muestra actual porque la administración previa de la inmunoglobulina RH pues pudo haber introducido globulina inmune exógena y eso pues causa interferencias serológicas. Con lo que es la resolución del caso, ¿verdad? Bueno, el análisis serológico detallado descartó que fuera un anti-D mayúscula y anti-C mayúscula, confirmando la presencia del anti-G. Y este hallazgo, pues, permitió ajustar el manejo clínico, asegurando una transfusión y seguimiento adecuado sin intervenciones innecesarias, perdón. Y con lo que es la importancia del genotipo paterno, recordar que, bueno, el fenotipo paterno es un DCIE mayúscula positivo, un CIE minúscula positivo, por lo que tiene todos los antígenos. Entonces, pues es una combinación poco común y es relevante en este contexto porque fue un dato crucial para evaluar el riesgo de enfermedad hemolítica en el recién nacido y planificar el manejo postnatal. Bueno, con lo que es la importancia o la relevancia del anti-G, ¿verdad? Recordar que el análisis serológico detallado descartó el anti y el anti-C, que fue lo que pues dije anteriormente, y este hallazgo pues permitió ajustar el manejo clínico. Además, lo que son las características genéticas, el gen RG produce G y una expresión muy débil del C mayúscula. Entonces, pues que las características del antígeno G saber que, bueno, reacciona con lo que viene siendo glóbulos rojos que tienen los antígenos D mayúscula, C mayúscula o ambos, y tener muy en cuenta lo que es la frecuencia del antígeno G, que en caucásicos es de un 84%, en personas de raza negra está en un 92% y en los asiáticos está en el 100%.
Vamos a tener lo que es el reporte de Palfi y Gunnarsson. Es un estudio en mujeres aloinmunizadas, específicamente 27 casos, y se les hizo un análisis mediante absorción y elusión usando glóbulos rojos específicos. Los resultados, bueno, mostraron que el anti-G y el anti-C mayúscula, pero sin el anti-D, fue identificado en 4 de 27 casos, que pues pertenece a un 14,8%, sin necesidad de un tratamiento posparto. Las que presentaron anti-D y G fueron 25,9%, anti-D y C mayúscula fueron un 11,1% y anti-D, C mayúscula y G un 48,1%. El anti-G fue detectado en el 88,9% de las muestras. Entonces, bueno, como recomendaciones clínicas, a las mujeres embarazadas que presentan anti-G y anti-C mayúscula, pero que no presentan el anti-D, deben de recibir inmunoglobulina RH. Y bueno, el hallazgo de anti-D aparente durante el embarazo puede requerir pruebas de paternidad debido a la posible aloinmunización errónea. Por otro lado, tenemos lo que es el reporte de Shirey. Eh, bueno, es un caso clínico de una paciente, bueno, de paciente con embarazo de alto riesgo y antecedentes de inmunización con globulina RH en embarazos previos y presentaba un anti-D con un título de 4 y un anti-C de 32, el título de 32. Y aunque los estudios confirmaron que no tenía anti-D, sino anti-G y anti-C. Entonces, bueno, como conclusión, estas pacientes embarazadas con anti-C mayúscula y anti-G, pero sin el anti-D, no son casos raros. Y es fundamental diferenciar entre un anti-D, un anti-C y G en mujeres embarazadas que son presuntamente D negativas. Entonces, como conclusiones, vamos a tener que, bueno, las pruebas de compatibilidad con unidades D y C mayúscula negativas garantizarán que no se elija una unidad RG rara para una transfusión sanguínea de la madre o el bebé en caso de ser necesario. Lo que es la inmunoglobulina RH debe administrarse en situaciones donde no se detectan anticuerpos anti-D, pero sí se encuentran otros anticuerpos como lo son el anti-G y el anti-G y anti-C mayúscula. Nada más tener un poco en cuenta lo que es el antígeno, perdón, el anticuerpo anti-G, que es un anticuerpo poco común. Es una combinación de anti-D y anti-C mayúscula, con una frecuencia del 100% en asiáticos. Es bastante común en negros, con un 92% y un 84% de prevalencia en caucásicos. Tiene lo que es una reacción con glóbulos rojos D y C mayúscula positivos. Los podemos encontrar en sueros de personas que sean D y C mayúscula negativos con G positiva. Es un anticuerpo del tipo IgG del sistema RH y antitético al RH y son anticuerpos dirigidos contra el antígeno G. Y bueno, nada más saber como que factores predisponentes puede ser una transfusión en el embarazo. Estos pueden generar con menos frecuencia enfermedad hemolítica del recién nacido cuando la madre es G negativa y el feto es G positivo. Y bueno, el GnRG pues produce lo que viene siendo expresión débil de C y de G. Estas serían nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.